Bueno, pues tiempo ya de entrevista, ya se los habíamos adelantado, mencionado, la conversación de hoy la tenemos con la consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, con Ariagona González, quien ya nos acompaña, a quien ya saludamos, por tanto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bienvenida. Hablaremos de muchísimos temas, como es normal, además muchos de esos asuntos que ha puesto en estas últimas semanas el Partido Socialista sobre la mesa en el propio Cabildo de Lanzarote, pero antes, y por actualidad, ¿no? Porque lo venimos comentando, lo hemos visto en esta parte informativa, además también a lo largo de la mañana, y ha sido la noticia, una de las noticias más destacadas del fin de semana y que sigue marcando la actualidad este lunes. Lo ocurrido, no voy a volver a insistir, ya lo hemos podido ver, lo ocurrido en esa última comisión de sanidad, de esas declaraciones revelando datos médicos, porque es así, del parlamentario diputado Ione Caraballo de Nueva Canarias, y más allá de esto, pues un poco la disputa, ¿no?, que se creó en esa propia comisión. Imagino que es un asunto que podemos luego extender, ¿no?, a otros casos y un poco en general a cómo se está, o en lo que se ha convertido, se está convirtiendo en algunas ocasiones la política, ¿no? Pero en este caso en concreto, ¿cuál es la valoración, opinión que hace el Partido Socialista? A nosotros nos parece lamentable y completamente reprochable las declaraciones del consejero, no del consejero, perdón, de las declaraciones del director del Servicio Canario de Salud en referencia a Ione Caraballo. Uno puede discrepar políticamente, no estar de acuerdo en las cosas, pero lo que uno no puede utilizar es información personal y privada de una persona para echarse la cara de forma pública en una comparecencia pública abierta a toda la ciudadanía. Todas las personas, todos tenemos derecho a tener nuestra privacidad y nadie tiene que saber cuándo nos enfermamos y por qué nos enfermamos. O sea, eso me parece la verdad que es lamentable. Y eso ocurrió la semana pasada, el jueves, viernes de la semana pasada. Estamos a lunes y todavía no hemos escuchado ninguna declaración por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular, que son los partidos que están en el Gobierno, y la Consejería de Sanidad la lleva Coalición Canaria, lamentando las declaraciones del director del Servicio Canario de Salud y poniéndose al lado del diputado, que en este caso aquí ya no importan las siglas. Importa que esa persona, el director del Servicio Canario de Salud, ha tenido una acción reprochable completamente contra una persona, y esa no es la manera de actuar a nuestro entender. Vamos, nosotros desde el Partido Socialista lo tenemos claro, apoyo total a Ione Caraballo y reproche frontal también a las declaraciones del director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué hubiese hecho en este caso, por ejemplo, el Partido Socialista, Ariagona? Porque, por ejemplo, Intersindical Canaria, el sindicato, no solo ha pedido el cese del director del Servicio Canario de Salud, sino también, por ejemplo, lo estamos viendo en pantalla que estaba a su lado, de la propia consejera de Sanidad, porque consideran, bueno, pues que no supo parar, ¿no?, precisamente en ese momento las declaraciones del director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué hubiese hecho el Partido Socialista? Nosotros hubiésemos pedido también seguro la dimisión del director del Servicio Canario de Salud, pero hubiésemos pedido responsabilidades políticas más allá, a los cargos políticos que están dirigiendo esas áreas. Prácticamente hubiésemos hecho lo mismo, porque es que nos parece, como digo, lamentable y reprochable. Uno no puede permitir cualquier cosa en política y no vale todo, es que no vale todo, y estamos yendo una deriva en la que cargos públicos con una representación institucional y con un respaldo ciudadano están diciendo auténticas barbaridades que hace que nos lleven a todos a una situación de enfrentamiento que no es nada sana para nuestra democracia y nuestra convivencia. Esa deriva de la que habla, y ahora por eso imaginaba, ¿no?, que este asunto podríamos llevarlo también a otros casos concretos. Esa deriva de la que habla, o cuando habla de esa deriva, ¿qué otros casos está o tiene en pues mente? Se me vino a la mente rápidamente el caso del alcalde de Arrecife, Jonathan de León, llamando a todos los miembros del Partido Socialista, que están los valores intrínsecos de los miembros del Partido Socialista, a ir a los prostíbulos. Eso me parece completamente lamentable. Eso fueron unas declaraciones del alcalde Jonathan de León en el pleno, que el Grupo Municipal Socialista se levantó y abandonó ese pleno. Está insultando a millones de personas que son afiliados y votantes del Partido Socialista. Y me parece completamente un despropósito y una pérdida una pérdida de educación, además de mentir, o sea, además de una mentira que cada vez van mintiendo y haciendo una pequeña cosa en algo mayor, con lo que quiero decir, con ese enfrentamiento que se va dando entre los políticos, que al fin y al cabo es un enfrentamiento entre la ciudadanía, nos están llevando a unas situaciones gravísimas. Yo no puedo decir todos los afiliados del Partido Popular son unos ladrones.
todos tienen sobres en B, porque no es cierto, habrá mucha gente en el Partido Popular que es responsable, seria y honrada, y luego tienen unos cuantos que fueron los que se dedicaron a robar, y fue por esos cuantos condenaron al Partido Popular por financiación irregular. Eso no significa que todos los afiliados del Partido Popular sean unos ladrones. Aquí ocurre exactamente lo mismo, la diferencia es que los del Partido Socialista todavía ninguno está condenado y en el Partido Popular sí lo están. Y ha llamado a todos los militantes del Partido Socialista, lo voy a decir así, puteros. Eso es gravísimo, gravísimo. Ese señor ha perdido completamente el norte, él no es consciente cuando se sienta en ese pleno que está representando a la ciudadanía del Arrecife, y no solamente a la del Partido Popular, sino también a la del Partido Socialista, y que está insultando a sus ciudadanos. Y todo esto, Ariagona, porque lo cierto es que, repitiéndome un poco con lo que decía al principio y un poco la deriva, el desapego también, como es, imagino que estará de acuerdo conmigo, normal que tiene la gente, ¿no? Precisamente por todos estos espectáculos que se están viviendo, no cree que esté teniendo consecuencias. Yo creo que sí está teniendo consecuencias en esa desafección que decías que hay de la ciudadanía respecto a la política, que cada vez quieren saber menos porque y en cierta forma también cada vez el porcentaje de abstención es mayor. Y Imagen Arrecife. Sí, imagen Arrecife. Eso por una parte. Y por otra parte, que bueno, todas estas declaraciones alimentan odio y bulo en las redes sociales, y eso al fin y al cabo se traslada a la gente en la calle, ¿sabes? Y se está empezando a trasladar, bueno, pues ¿se acuerdan aquello de Torre Pacheco? Esa casa a los inmigrantes. Quiero decir, estamos entrando en una deriva peligrosísima que ya se está dando en muchos países del mundo, lo vemos en Alemania, lo vemos en Francia, y en España esto no había ocurrido. Nosotros normalmente, aunque pensemos de forma distinta, tenemos una buena convivencia, pero los actores políticos en estos momentos de derecha y extrema derecha no están ayudando nada a esto, ¿eh? Y en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona, por irnos un poco, efectivamente, porque también ustedes, quizás no de este modo, o si no me corrige, pero sí que desde luego han criticado en muchas ocasiones también la actitud en ciertos plenos, sobre todo, que se han llevado a cabo. ¿Cuál es el ambiente en los plenarios? Normalmente el ambiente es un ambiente bueno, es decir, hay discrepancia, porque obviamente no estamos de acuerdo, pero siempre dentro de los límites del respeto. En alguna ocasión también ha habido alguna salida de tono que la hemos afeado, como por ejemplo la que nos dijeron, estando yo hablando en ese momento, un representante del gobierno nos dijo, usted y los dos tontos que tiene al lado, refiriéndose a dos compañeros míos del Partido Socialista que estaban sentados al lado de mí. Lo malo y lo bueno de eso, malo por supuesto el ataque, lo bueno que esa persona rectificó y pidió disculpas. Y pidió disculpas tanto en privado como públicamente en ese pleno. Entonces, bueno, pues mira, eso es de agradecer, porque cuando uno se equivoca tiene que reconocer el error y disculparse es de sabios. Pero tenemos que hacer un ejercicio de contención, de no decirle a uno lo primero que le salga por la boca, porque porque se pierde toda la credibilidad, y sobre todo, que ya no es que pierdas la credibilidad, es que los ciudadanos dejan de creer en ti, que es lo importante. Los ciudadanos dejan de verse reflejados en ti, y los ciudadanos ya piensan que todos los políticos no les representan. Bueno, pues hay muchos asuntos que, bueno, tienen que ver realmente con este cruce de acusaciones, estas discrepancias que sí que son normales, evidentemente faltaría más, no lo de llegar a estos puntos que venimos comentando desde luego, pero dentro de esas discrepancias, una de las últimas que se ha planteado tiene que ver con la prórroga de la emergencia hídrica aquí en la isla de Lanzarote. Lo comentábamos un poco en tiempo de tertulia la pasada semana. Conocer un poco, ¿no?, el porqué del Partido Socialista a negarse a esa prórroga de esa emergencia hídrica, que creo recordar que fue por 6 meses. Exactamente, fue la primera prórroga de la emergencia hídrica, que la conceden por 6 meses, y nosotros nos posicionamos en contra porque, lo repito, o sea, una emergencia es algo que ocurre de ahora para ahora. Ha habido un problema ahora y hay que solventarlo ahora. Un incendio, una inundación, una catástrofe natural. Pero es que cuando Osvaldo Betancourt llegó al gobierno en el 2023, él dijo que Lanzarote estaba en emergencia hídrica y vino a decretar esa emergencia hídrica 1 año y medio después. Entonces en emergencia no podíamos estar. Estaríamos en otra cosa, pero en emergencia no, porque si hubiese sido una emergencia tendría que haber actuado inmediatamente para solventarla. Entonces a nosotros nos parece que la emergencia hídrica es una teatralización de una situación que es grave pero que no es una emergencia. Para nosotros ahí hay un claro caso de incompetencia
por parte del presidente del Cabildo a la hora de enfrentarse a Canal Gestión, porque Canal Gestión no ha cumplido con el contrato y Canal Gestión está dejando a la isla de Lanzarote desabastecida de agua. Eso lo sabemos todos, la cantidad de pueblos que se levantan un día sí y otro también sin agua. Pero eso no es porque haya una emergencia hídrica, eso es porque el consorcio no ha hecho su trabajo y el presidente del Cabildo es un incompetente en este tema. Ahora hablamos justamente por dónde pasa o por dónde cree el Partido Socialista que pasa el futuro del ciclo integral del agua, porque sabemos la situación en la que estamos también con la propia empresa, que ahí sí que en ese punto estuvieron todos afortunadamente de acuerdo de que bueno, Canal Gestión no podía seguir al frente de la gestión del agua en la isla, pero por centrarme un poco más en la emergencia hídrica, porque creo, y si no me corrige, que porque aquí se hablan de dos motivos principales, digamos, por los que el grupo de gobierno apostó por la emergencia hídrica. De un lado, el tema de agilizar los procedimientos y de otro lado, el hecho de obtener o poder obtener determinada financiación por parte, entre otros, del Gobierno de Canarias, que, según alegan, sin la emergencia hídrica, pues no se podrían obtener. Creo que el argumento del Partido Socialista, insisto, y si no me corrige, es que esto se podría haber hecho de otra forma. Sí, desde luego, vamos a ver. Que digan que tenemos que estar en emergencia para que nos den ayuda económica, eso es completamente falso. Las subvenciones, el Cabildo de Lanzarote obtiene subvenciones del Gobierno central, de la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, y no está en emergencia. Es decir, tenemos fondos para cultura, tenemos fondos para movilidad, tenemos fondos para empleo, y no estamos en una emergencia de movilidad, ni en una emergencia cultural, ni en una emergencia deportiva. Y toda esa financiación sigue llegando de las instituciones, de varias instituciones. ¿Y por qué para tener financiación para materias de agua sí tenemos que estar en emergencia? ¿Pero no son unos fondos extra o algo que sin esta emergencia no se pudiera? No, por eso es una teatralización. Es decir, hay una emergencia y por eso te voy a dar dinero. No, dame dinero porque lo necesito. Porque, repito, si esto fuese bueno, en Lanzarote no podemos hablar de incendios, pero supongamos que aquí haya ocurrido unas lluvias, que no sería la primera vez que lloviera, y los daños materiales y humanos fuesen impresionantes. Eso es una emergencia. Y entonces el Gobierno habilita rápidamente una partida por urgencia para hacerse cargo de esa emergencia. Pero no es el caso de Canal Gestión, no es el caso del ciclo integral del agua en Lanzarote. Eso es un continuo, ha sido una situación de incompetencia durante mucho tiempo por parte de Osvaldo Betancourt que nos está llevando a esto. ¿Y por qué es esa incompetencia? Porque él no obligó al Canal Gestión a que mantuviese esos bastidores de la planta desaladora funcionando. Él no obliga a que Canal Gestión asuma las reparaciones que le competen. Él lo que quiere es hacer con el dinero de todos, con el dinero del consorcio, las obras que debería hacer Canal Gestión, y eso el Partido Socialista lo va a denunciar una y otra vez. Y luego, si esto se puede hacer de otra manera, sí, se puede hacer utilizando la ley de contratos del sector público. Y con la ley de contratos del sector público se pueden hacer procedimientos más rápidos, digamos, procedimientos por urgencia. Pero que nos quieran vender, que si no estamos en emergencia no tendríamos financiación, es falso. Por ejemplo, ahora se están ejecutando en Lanzarote 2 obras en materia de agua, el regadío del noreste de la isla, que es la desaladora que se está poniendo en La Santa, y la mejora de depuración que se está haciendo en la subida de San Bartolomé. Son 2 obras financiadas por el Gobierno de España, que se están ejecutando en Lanzarote en estos momentos. Y no hemos tenido que declarar ninguna emergencia hídrica para ello, porque esos fondos ya estaban comprometidos y es cierto que se está haciendo ahora la ejecución. Entonces, no nos digan mentiras, estoy cansada de escuchar mentiras. Claro, yo perdona, porque le pregunto, porque precisamente, lo expuso David Monte el otro día en tiempo de tertulia, y yo se lo planteo un poco a ver también la respuesta del Partido Socialista en este sentido, porque claro, la gente escuchando ambas partes, a la conclusión que pueden llegar quizás es que en ambos casos tienen razón en cuanto a el tema de que bueno, se han obtenido fondos y también se pueden obtener de la forma que está mencionando el Partido Socialista, se han agilizado procedimientos y también se podrían haber agilizado de la forma en la que dice el Partido Socialista. En cualquier caso, entonces le planteo, bueno, ¿por qué en definitiva se opta por no respaldar la emergencia hídrica cuando, bueno, parece que ha funcionado en estos sentidos, aunque se pudiera haber hecho de otra manera? Sí, porque nosotros primero creemos que no ha funcionado, creemos que estamos exactamente igual, porque 2 de las obras, sobre todo la obra del regadío del noreste, que se está haciendo con fondos del Ministerio, está incluida dentro de las obras que pone ahí la relación del consorcio, cuando eso no tiene nada que ver, sino que eso es una obra del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, eso por una parte.
Y por otra parte, nosotros no podemos refrendar esa prórroga de la emergencia hídrica ni esa emergencia hídrica porque sería refrendar la incompetencia de Osvaldo Betancourt. Y el Partido Socialista no va a hacer eso. Nosotros no podemos refrendar que un presidente llegue en junio del 2023 y diga que está en emergencia y venga a declarar la emergencia un año y medio después, porque eso no es una emergencia, eso es incompetencia y el Partido Socialista no le va a dar un voto a favor a esa incompetencia. Es que además tenemos que recordar que Osvaldo Betancourt nos mareó con esto de la emergencia durante 2 meses y medio, porque él es el presidente del Cabildo y él es el presidente del consorcio y él es el presidente del Consejo Insular de Agua. Y él, como presidente del Cabildo, le pidió al Consorcio Insular de Agua, del que también es presidente, que le pidiese al Consejo Insular del Agua, del que también es presidente, que declarara la emergencia hídrica. Mira, si realmente hubiésemos estado en emergencia hídrica, el presidente del Cabildo llega en junio del 2023 y dice que, oye, que yo soy el presidente del Consejo Insular del Agua, voy a declarar esa emergencia hídrica ya, voy a reunir al Consejo, le voy a explicar la situación y que el Consejo vote. Entonces podría haber sido una emergencia. Pero es que un año y medio después, y después de voy al Cabildo, voy al Consorcio, voy al Consejo y me doy unas cuantas vueltas, vengo a declarar una emergencia, chicos, será lo que tú quieras. ¿Que Canal Gestión es un desastre? Sí. ¿Que Canal Gestión no funciona? Sí. Pero no es emergencia hídrica, es la incompetencia que tú has tenido a la hora de llegar al gobierno, decir que vas a invertir 90 millones de manera urgente para mejorar las infraestructuras en Lanzarote, cuando no has invertido nada y cuando esa inversión le corresponde a Canal Gestión. Vamos precisamente con esto último, con Canal Gestión, porque es otro de los puntos clave ahora mismo en el que nos encontramos. Efectivamente, el punto común, el acuerdo, el consenso, existió cuando se planteó la idea de rescindir contrato, de romper relación en definitiva con Canal Gestión, pero mucho me temo no, ya han mostrado su opinión y la han puesto sobre la mesa, que dudan con respecto a la intención que pueda tener el actual grupo de gobierno también con el futuro en cuanto a la empresa, que en definitiva, porque parece ser que tenemos, parece ser no, así lo han anunciado, 3 meses y un día concretamente para ver si alguna empresa aparece y opta por hacerse cargo del ciclo integral del agua de Lanzarote y La Graciosa. No termina de convencerles a ustedes. A nosotros lo que no nos termina de convencer es que no nos termina de convencer ninguna de las dos cosas, porque nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué empresa seria, y digo seria en mayúsculas, va a llegar a asumir un ciclo integral del agua en el que las pérdidas superan el 50%? En el que las infraestructuras, según ellos, según Canal Gestión, están obsoletas? En el que no te pueden subir el precio de la tarifa del agua que pagas, porque no se lo han dejado subir a Canal Gestión. En la que el contrato de adjudicación de esa licitación está en duda porque cuando se concedió aumentaron el porcentaje del negociado, cosa que no permitía la ley, y hay una tercera empresa y un tercero que ha pedido la ejecución de esa sentencia. Entonces, ¿qué empresa seria va a venir a decir, oye, que a lo mejor este contrato no es de Canal Gestión y hay que retrotraerlo, que no puedo subir las tarifas, que hay pérdidas importantes en la red? No sé, o sea, yo desde luego tengo mis serias dudas, eso por una parte. Y por la otra parte que yo no creo que haya que paralizar el procedimiento durante 3 meses para ver si aparece alguien. Yo creo que el procedimiento de rescisión de contrato con Canal Gestión debería seguir y en ese tiempo, bueno, pues si aparece alguien, pues ya veremos. Porque es que además pasa otra cosa. Esa negociación que se haría con ese tercero, ¿por qué a ese tercero se le pide que baje el porcentaje de pérdidas en un 20% y que invierta 15 millones de euros? ¿Por qué no se le pide que invierta 30 o que invierta 20 o que baje ese porcentaje en un 40%? Porque pareciera que se está negociando también con un tercero que no se sabe quién es, unas condiciones a las que no tienen acceso todos. Estamos hablando de una administración pública y falta de transparencia, creo que está mencionando. Desde luego, porque no sabemos por qué es un 15, porque son 15 millones y no son 50, porque es este porcentaje y no es el otro. Y sobre todo porque todo eso tiene que ir en una licitación. La opinión del Partido Socialista es que la gestión directa del agua la tendría que asumir el Cabildo de Lanzarote. Gestión pública. Gestión pública, 100%. Si el grupo de gobierno considera que lo tiene que licitar y llevar un tercero, bueno, es su opción y es válido, para eso están en el gobierno. Pero entonces que saquen una licitación a la que se puedan presentar todas las empresas que quieran, porque esto parece como un parche y vamos a darle esto por aquí a otro. ¿Es compatible el hecho, como bien decía, de continuar con el procedimiento de rescisión del contrato mientras se establece esa negociación por otra parte? Sí, ¿Es compatible? Nosotros entendemos que sí, porque seamos honestos, o sea, en la administración cerrar proyectos, expedientes,
es un proceso largo y tedioso y lo que no debe hacer la administración nunca es perder el tiempo. Es decir, se podría seguir trabajando en esa rescisión y si aparece algo en el último momento, pues bueno, pues se ve, pero es que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿A perder 3 meses más? Entonces, perdón que insista, Sí. Ariagona, pero ¿entiende el Partido Socialista que quizás ya está un poco todo atado y por eso se ha optado por esta opción? No, nosotros no lo tenemos claro, sinceramente. Nosotros no tenemos claro qué es lo que va a ocurrir y nos parece que esto es un proceso muy complejo. Y hay que tener toda la información para pronunciarse, cosa que el Partido Socialista no tiene porque la va obteniendo a cuenta gotas y no porque no la pidamos, sino porque no nos la dan. Es decir, Canal Gestión es una empresa que es propiedad de Canal Isabel II, que es una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto va a ser un procedimiento, mira, que espero equivocarme, porque cuanto mejor le vaya al Consorcio Insular del Agua, mejor nos irá a Lanzarote, mejor nos irá a todos. Pero bajo mi punto de vista, esto es un procedimiento judicial complejo y esto probablemente acabe en los tribunales. Bueno, de hecho, Canal Gestión ya ha recurrido a las subidas de precios, las subidas de tarifa que no la han dejado ejecutar, ¿no? Entonces, quiero decir, esto va a tener un recorrido largo, administrativo, jurídico y político. Y yo creo que lo que tiene que hacer el consorcio es pertrecharse de los mejores técnicos habidos y por haber, tanto de la rama técnica, tanto de la rama administrativa, de la rama jurídica, porque yo creo que tenemos años largos de una lucha en los tribunales. Bueno, pues veremos, desde luego seguiremos muy de cerca este asunto porque como bien decías, algo que atañe a todos los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa. En cualquier caso, el consejero de Agua sí que ha dicho con respecto al tema de esa empresa que evidentemente estarán muy al tanto de si verdaderamente puede cumplir o podría cumplir con esos requisitos o esas condiciones y que si no continuarían con el procedimiento de rescisión del contrato. Pero bueno, en principio para eso todavía quedan meses porque tendríamos que esperar a estos 3 meses que han anunciado para ver si aparece, como bien decíamos, alguna empresa. Ariagona, nos queda muy poquito tiempo, como siempre, evidentemente, el tema de la actualidad y el agua lleva mucho tiempo, pero quiero terminar un poco, pues, enlazando diferentes asuntos, porque, bueno, no hace mucho tiempo, tiene que ver un poco con el futuro que se plantea desde el grupo de gobierno, ¿no?, de esta isla de Lanzarote. Recientemente, no hace mucho, el Partido Socialista organizaba una rueda de prensa en la que criticaban determinados aspectos del propio plan insular de ordenación del territorio de esta isla, y lo quiero enlazar un poco también con las críticas, ¿no?, del partido, pues bueno, un poco con hacia dónde se está yendo el dinero, ¿no?, digámoslo de esta manera. Se han criticado determinados viajes, se sigue insistiendo un poco en lo que se está gastando en eventos y fiestas y demás, y no tanto en otros asuntos que según consideran hace falta para la isla. En definitiva, ¿hacia dónde cree que vamos y si es el camino correcto el que se está adoptando en este sentido? Yo creo que con este grupo de gobierno vamos a una masificación aún mayor de lo masificada que ya está la isla, y me explico. O sea, cuando uno ve el borrador del Plan Insular de Ordenación, lo primero que echan falta es un estudio de la capacidad de carga, de saber hasta cuántas plazas alojativas puede soportar la isla de Lanzarote y cuál es la población máxima que puede albergar. Nosotros somos un espacio limitado y si tú cuando empiezas a hacer un documento de planificación no sabes eso, ¿cómo vas a planificar? ¿Cómo vas a planificar las carreteras? ¿Cómo vas a planificar los hospitales, los centros de salud? ¿Cómo vas a planificar las infraestructuras, el nuevo complejo medioambiental, si no sabes cuál es la capacidad de carga de tu isla? ¿El PIOL no lo respalda, ningún tipo de estudio de este tipo? No, el PIOL no tiene ningún estudio de capacidad de carga. De hecho, es una de nuestras alegaciones, fue una de nuestras críticas en ese Consejo de la Reserva de la Biosfera, pero no solo del Partido Socialista, sino de la mayor parte de los miembros que forman parte de ese Consejo. Todos se quejaron de que no hay un estudio de capacidad de carga y que sin un estudio de capacidad de carga no se pueden tomar decisiones. Sean unas, sean otras, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero lo principal es que hay un estudio de capacidad de carga. Nosotros lo hicimos en el 2023 en el Cabildo, que fue el que presentamos, y declaramos que la isla estaba turísticamente saturada. Esa saturación no ha disminuido. Todos salimos a la calle y vemos la cantidad de coches que hay en todas partes, vemos que está todo, bueno, la vivienda, si nos ponemos a hablar de vivienda, la gente no encuentra una casa donde vivir. El PIOL tampoco aborda el problema de la vivienda y no aborda el problema de la vivienda vacacional. Y la vivienda vacacional es una actividad turística y los planes insulares tienen competencias dentro de las actividades turísticas y tampoco dice nada. Entonces lo que vemos es un documento, sí, muy amplio, con muchas páginas, pero que carece ya de dos cosas fundamentales, que es un estudio de la capacidad de carga y vislumbrar una solución hacia la vivienda vacacional. Y eso es lo que estamos viendo en Lanzarote.
Y sí que decimos que el grupo de gobierno se está gastando el dinero en cosas que no son importantes. No hay estudio de capacidad de carga, no hay soluciones respecto a la vivienda, el agua acabamos de hablar de ella y vemos cómo está, pero lo único que hace el gobierno es irse de viaje, porque irse de viaje a Texas, a Nueva York, esto se les da muy bien, y gastarse mucho dinero en comida y fiestas. Y nosotros realmente creemos que los problemas de la gente de Lanzarote son otros. Bueno, pues Areguana, nos hemos quedado sin tiempo. Luego, cada uno de estos últimos asuntos merecen también abordarlos pues, con más detalle, pero como siempre decimos, hablaremos en próximas ocasiones y seguiremos muy de cerca también un poco. Al final, el Piol es el futuro de la isla, como bien decimos, ¿no? Así que esperemos que antes o después se llegue a un consenso, que de momento parece que estamos lejos de eso. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes, como siempre. En próximas ocasiones, gracias. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.